Libros por el camino. Presenta. Historia de las drogas. La nueva ley internacional, la herencia de una rebelión abortada. La condena de los alucinógenos es una campaña ideológica contra una disidencia que se extiende, no un intento de erradicar un vicio dañino. Las autoridades castigan una herejía, no un crimen. Octavio Paz, Corriente Alterna. Sinopsis. El libro ofrece una minuciosa recopilación de diversos textos que tratan el tema de las drogas desde una perspectiva integral, abordando la historia de los principales alucinógenos empleados por la humanidad. Presentado en un solo tomo, esta obra se convierte en una valiosa herramienta para aquellos interesados en ampliar sus conocimientos sobre este tema. A pesar de las leyes contra algunas drogas, durante las décadas de los 30 a los 60, se registró un paraíso farmacéutico. Muchas personas dependían de los psicofármacos, incluyendo mujeres mayores de 40 años que tomaban barbitúricos. En contraste, los consumidores de drogas fueron etiquetados como degenerados. Los contestatarios denunciaron el envenenamiento sistemático de la población con estupefacientes legales y propusieron una farmacopea alternativa, que promovía la salud y la emancipación humana mediante ciertas sustancias. Esto puso en peligro el tranquilo imperio farmacéutico establecido. Hubo ocasión de verificar que la batalla ritual se planteaba farmacológicamente, pero la batalla real oponía las reivindicaciones del movimiento de derechos civiles a la tradición autoritaria. El desenlace iba a ser la disolución del movimiento contestatario y, en contrapartida, un duro ataque al emporio farmacrático, como empresa racional o norma de sensato gobierno. Semejantes a dos duelistas que se hirieran al mismo tiempo, uno cae fulminado por la acción represora mientras otro recibe impactos en una zona tan etérea pero esencial como la credibilidad. La credibilidad nunca la había tenido en sectores vinculados con la investigación científica propiamente dicha, pero a partir de ahora la pierde al nivel de grandes estratos sociales, que o bien consumen algunos de los estupefacientes sin padecer los infernales perjuicios profetizados, o bien simplemente han dejado de creer en la orientación represiva, por considerarla corruptora para las fuerzas del orden y lucrativa para las organizaciones criminales. Esto no significa que un sector muy considerable haya prescindido de etiquetas como la del dog fin. Sin embargo, se adhiere a ellas como en la Alemania de entreguerras se adhería el ciudadano medio a la desconfianza ante los judíos, o como puede adherirse a la expulsión o represión de extranjeros un grupo en cuyo territorio acampen, en virtud del poderoso y universal mecanismo de cura proyectiva. Cualquier localización del mal en un segmento definido proporciona a los otros un medio de unirse y descontaminarse simbólicamente de sus respectivas miserias. A pesar de ello, quizá no son ya mayoría quienes consideran el asunto resoluble por los medios legales hasta entonces empleados. Por otra parte, una lógica burocrática de autorreproducción hace que muchos millares de funcionarios dedicados a la represión de estupefacientes y otros tantos traficantes de dichas sustancias, insistan con todas sus fuerzas en el mantenimiento del status quo. A la creación y exacerbación del problema, manifiesta desde 1914 a 1970, sucede un intento de estabilización. Se trata de algo decididamente crónico, que los responsables de las decisiones políticas confirman como tal y que a fin de no agravarse requiere periódicas declaraciones de pública preocupación, periódico aumento de plantillas policiales y periódicos nuevos subsidios para rehabilitación de toxicómanos. Lógicamente, al otro lado de la calle no faltan quienes conciben el conjunto de la operación como un puro pretexto, traído por los pelos y cada vez menos creíble, para extender el poder policíaco sobre áreas de oposición efectiva o en potencia. Pero ilegalizar las drogas visionarias requería un nuevo instrumento internacional, y el abuso observado en la prescripción y consumo de las drogas legales sugería tomar alguna medida de control al respecto, aunque fuese casi simbólica. Y, el Convenio de 1971. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, firmado en Viena, modificará las condiciones farmacéuticas al añadir numerosos fármacos al cuadro de sustancias controladas o prohibidas.
Aunque esta norma no afecta a la legislación anterior sobre estupefacientes, algunos farmacólogos propusieron retirar el cáñamo y la cocaína de la normativa precedente y agregarlos como sustancias psicotrópicas, similar a las anfetaminas y el THC que fueron incluidos en el convenio de 1971. Sin embargo, se decidió dejar las cosas como estaban para evitar reconocer un error previo. El preámbulo del convenio es muy similar al de la Convención de 1961, pero la expresión estupefaciente se convierte en sustancias psicotrópicas. Los estados declaran su preocupación por la salud física y mental de la humanidad y su compromiso de no restringir indebidamente la disponibilidad de sustancias psicotrópicas para usos médicos y científicos. Las listas I, 2, 3 y 4 incluyen diversas sustancias psicotrópicas, como drogas de la contracultura, derivados anfetamínicos, barbitúricos y otros fármacos. 1. Naturaleza farmacológica y régimen legal. Con excepción de la STP, insuficientemente investigada, en la lista y todos los miembros son drogas que no crean adicción ni tolerancia, con una toxicidad, proporción entre dosis activa y dosis letal, anormalmente baja. Las sustancias comprendidas en la lista 2 no son homogéneas, y por eso resulta oportuno distinguir entre las anfetaminas, que crean muy altos índices de tolerancia pero no adicción en sentido estricto, la fenmetracina, comercializada como Preludin, Minilib, etc., que además de gran tolerancia induce síndromes abstinenciales, y la fenciclidina, un fármaco empleado en veterinaria que puede considerarse tan venenoso y demenciante como las de Cures. En el caso de la fenciclidina la tolerancia y la adictividad pierden relevancia, pues se trata de un violento alucinógeno en sentido estricto. Su usuario olvida haber tomado un psicofármaco cuando este comienza a hacer efecto, y bastante bien librado saldrá quien lo tome si no acaba pronto en un hospital. Admitidas estas importantes diferencias, puede decirse que los fármacos incluidos en la lista 2 tienen en común ser drogas de muy alta toxicidad. En realidad, su abuso provoca quizá el máximo deterioro orgánico observado, cuyo empleo crónico produce sin lugar a dudas delirios persecutorios prolongados o permanentes. Las sustancias incluidas en las listas 3 y 4 tienen en común todas ellas crear tolerancia e inducir una dependencia física intensa, con aparatosos síndromes abstinenciales, cuando menos tan graves como la morfina y en algunos casos, el de los barbitúricos, bastante peores. El deterioro orgánico que inducen es apenas inferior al de las drogas de la lista 2, y su toxicidad bastante superior, motivo por el cual son el medio químico favorito para suicidarse en nuestra cultura, desde hace más de medio siglo. Las sustancias incluidas en las listas 2, 3 y 4, estimulantes y narcóticos sintéticos, aparecen agrupadas en el artículo 5.2, que prescribe. Cada una de las partes limitará a fines científicos y médicos, por los medios que estime apropiados, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, las existencias, el comercio, el uso y la posesión de estas sustancias. Evidentemente, estas sustancias serán fabricadas, exportadas, importadas, distribuidas, comerciadas, almacenadas, usadas y poseídas, sin otros límites que los entendidos como apropiados, discrecionalmente, por cada parte. Para las sustancias de la lista y el estatuto es algo distinto. A tenor de lo dispuesto por el artículo 7A. Las partes prohibirán todo uso excepto el que con fines muy limitados hagan personas debidamente autorizadas en establecimientos médicos o científicos que estén bajo la fiscalización directa de sus gobiernos. No se menciona fabricación, importación, exportación, distribución, existencias, comercio o posesión. Y como no se autoriza la producción, incluso los temerarios investigadores que osen emborronar su hoja de servicio solicitando a los correspondientes jefes de gobierno licencia para estudiar esos fármacos se toparán con un problema burocrático previo, pues ningún laboratorio legalmente registrado se atreverá a iniciar los complejos y costosos trámites necesarios para poder sintetizarlo, cuando la final resolución administrativa tiene mínimas probabilidades de ser aprobatoria. Lo mismo puede decirse de los establecimientos donde habrían de verificarse las experiencias.
El significado del precepto, a nivel de distintas sustancias psicotrópicas, se pone de manifiesto atendiendo a la situación española en 1982, por ejemplo. Si un equipo de químicos y neurólogos quisiera investigar algún aspecto farmacológico del hongo Psilocybe cubensis, que, por lo demás, crece espontáneamente en los prados de la ciudad universitaria madrileña, necesitaría el patrocinio de algún organismo público dedicado a la salud y una autorización expresa del Consejo de Ministros, mientras Sandoz, que hubo de entregar a distintos estados sus existencias de psilocibina, vende ese año 12 millones de comprimidos de Optalidón, un combinado de anfetamina y barbitúrico, Smethiclain unos 60 millones de cápsulas de dexedrina y Roche no menos de 500 millones de píldoras tranquilizantes de distintos tipos, investigando sus laboratorios tales sustancias con perfecta autonomía. De este modo, la comunidad internacional aceptaba una vez más las directrices norteamericanas, que habían sido sencillamente prohibir el uso médico de los fármacos visionarios y hacer imposible en la práctica cualquier tipo de experimentación científica con ellos. En una operación de limpieza de fachada, la fiscalización no se refería solo a la LSD y sus afines sino a algunas drogas hasta entonces libres de control. No obstante, el régimen previsto para unas y otras era tan diametralmente distinto que equivalía a considerar las cosas de naturaleza por completo dispar. Y en efecto lo eran. Las rigurosamente prohibidas carecían de tolerancia y carácter adictivo, tenían una toxicidad irrisoria comparada con las otras, y tanto sus usuarios como miles de científicos las pretendían ampliadoras de la conciencia. En su contra estaba el peligro del uso frívolo en condiciones de mercado negro, cosa evidentemente no achacable a dichos fármacos, sino al hecho de impedir la ley su uso por parte de profesionales y grupos experimentados, en condiciones razonables, preparando cuidadosamente a los sujetos y descartando a los inadecuados. Pero, ante todo, las sustancias de la lista y eran científicamente prometedoras, no solo a nivel terapéutico inmediato sino para conocer mejor el sistema nervioso humano, mientras las sustancias de las listas 2, 3 y 4 no eran finalmente sino sucedáneos mejores o peores de cocaína y opiáceos. Hubiera sido por eso más veraz declarar que algunos fármacos se consideraban espiritualmente subversivos y se prohibían por eso, fuesen o no prometedores para el progreso del conocimiento humano, y aunque su investigación resultase apoyada por algunos de los hombres más destacados del siglo, en vez de pretestar que la fiscalización sobre los estupefacientes tradicionales se extendía ahora también a las sustancias psicotrópicas. Primero, porque quedaron fuera de esa etiqueta muchos psicofármacos creadores de tolerancia y en algunos casos de adicción, cafeína, antihistamínicos, tranquilizantes distintos del meprovamato y neurolépticos, que por entonces eran, aparte del alcohol, el café, el té y el tabaco, precisamente las drogas más vendidas en el mundo. Segundo, porque se incumplía la expresa declaración del preámbulo del convenio, al reconocer que es indispensable y no debe restringirse indebidamente la disponibilidad de sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos. Lo declarado en el preámbulo simplemente no era compatible con la restricción establecida por el Art. 7 de fármacos de la lista y 2. La evolución semántica de lo prohibido. El objetivo principal del convenio de 1971 era prohibir absolutamente cualquier fármaco relacionado con la expansión de la conciencia, independientemente de sus efectos primarios y secundarios, su toxicidad o su naturaleza química. Sin embargo, también era importante que el convenio abordara la prohibición de fármacos no adictivos ni tolerantes, ni exclusivos de razas atrasadas. Esto supuso un paso implícito hacia la moralidad de Brent, Krebs, Rad y los primeros empresarios morales, aunque no se plasmó de manera explícita en ningún texto legal hasta entonces. En el convenio, esta ampliación de los deberes estatales se presenta de manera indirecta al referirse a que nuevas sustancias podrían incluirse en el futuro bajo sus prescripciones, siempre y cuando se compruebe que pueden producir trastornos en la función motora, juicio, comportamiento, percepción o estado de ánimo. Se considera que sustancias como el alcohol, la belladona, el café, el Valium, el pentotal y los tranquilizantes mayores, por ejemplo, no pueden causar este tipo de trastornos, pero existen cientos de sustancias que sí se consideran capaces de hacerlo.
Por lo tanto, es importante revisar las definiciones sucesivas de droga y drogadicto establecidas por la autoridad internacional. 1. El concepto de estupefaciente. Un estupefaciente en el sentido de los primeros empresarios morales es algo imbecilizador, que produce sorda extrañeza, sueño e insensibilidad. Cuando este concepto, que traduce el inglés narcotic, tuvo su vigencia indiscutida, a principios de siglo, la campaña por librar al hombre de sus vicios farmacológicos era sincera y completa, ya que incluía en sus planes de ilegalización no solo el opio y sus derivados, la cocaína y el cáñamo, sino el alcohol, el tabaco, los somníferos de entonces, floral, paraldehído, y los anestésicos. Salvo los barbitúricos, que nunca gozaron de estigma moral, esta lista cubría prácticamente todos los psicofármacos entonces empleados en abundancia. Al convocarse las reuniones de Shanghái y La Haya, la delegación americana tenía muy claro que era un estupefaciente, entre otras cosas porque no contaba con ningún farmacólogo. Sin embargo, había químicos y médicos en las delegaciones de otros países, y el matiz ético-teológico que cobraba de repente la muy antigua expresión narcótico les pareció tan falto de cualquier rigor científico que ni en los protocolos de Shanghái ni en los de La Haya se emplean términos distintos de droga o los nombres de cada sustancia concreta. Eso no fue óbice para que la primera ley propiamente represiva, la Harrison Act 1914, emplease constantemente la expresión narcotics para referirse al opio, la morfina y la cocaína. Singularmente asombroso era que la cocaína se considerase una sustancia inductora del sueño, pero tan insólita era, desde el punto de vista jurídico, la ley Harrison que ese detalle resultaba al fin y al cabo episódico. Fue la literatura criminológica francesa quien a principios de los años 20 comenzó a traducir ese término por estupefiants, que poco después pasó al castellano como estupefaciente. Cuando la Convención de Ginebra de 1925 creó el Comité Central Permanente, que luego se convertiría en Comité de Expertos en Drogas Adictivas, compuesto al principio por 8 miembros inspiradores de confianza universal por su competencia técnica y su imparcialidad, su tarea teórica era definir adicción, ya que eso definiría también estupefaciente en términos farmacológicos o técnicos. Pero para la siguiente Convención de Ginebra 1931 el concepto no había logrado precisarse satisfactoriamente en el seno del comité, y ese instrumento siguió una vía de compromiso. Pues si bien incluyó la palabra narcotics en su título, Convención Internacional sobre la Fabricación y Distribución de Estupefacientes, el articulado no usa el término, llama a cada una de las sustancias incluidas por su nombre habitual en farmacia, y a título de aclaración teórica dice que por drogas se entenderán las mencionadas a continuación. Desde esta fecha, el comité rehúye pronunciamientos sobre la insistente pregunta que le formulan diversos farmacólogos: ¿qué significa droga adictiva? En sus comunicaciones e informes prefiere hablar de drogas lícitas e ilícitas, con la única excepción de los trabajos preparatorios del protocolo sobre adormidera y opio 1953, donde no vacila en designar los derivados de la adormidera como alcaloides estupefacientes. Pero estas alusiones no carecían de motivo. Drogas adictivas son las capaces de inducir una conjunción de hábito, tolerancia y dependencia física, esto es, aquellas que exigen dosis crecientes para lograr el mismo efecto, y cuya privación a partir de cierto grado de hábito produce un síndrome específico, detectable mediante instrumentos y manifiesto para cualquier observador. Aunque la definición fuera sencillísima, no era tan sencillo incluir en ella la cocaína y el cáñamo, o excluir de ella el alcohol y los barbitúricos. Por consiguiente, los 8 expertos pertenecían a una comisión internacional cuyo justo nombre debía ser Comité de Expertos en algunas drogas de las que producen adicción y en algunas otras no adictivas. Como eso no era de recibo, o bien se defendía el binomio estupefaciente-adicción o bien se rechazaba, y ambas cosas volvían a plantear el mismo problema básico: si los expertos eran imparciales y competentes, y centraban su atención en drogas adictivas, estaban obligados a declarar que varias drogas llamadas narcóticas o estupefacientes no lo eran, y que algunas otras no llamadas narcóticas o estupefacientes sí lo eran, y en grado eminente. 2. Adicción, hábito y dependencia.
En resumen, el objetivo del comité era encontrar una definición teórica para una situación fáctica en la que inicialmente solo 3 sustancias, opio, morfina y cocaína, estaban prohibidas, pero en 1970, la lista había aumentado a más de 223 sustancias. Aunque el deber de las brigadas de estupefacientes era proteger la salud física y moral de la humanidad, el papel de los expertos era demostrar que esto se hacía con fundamentos científicos claros. Sin embargo, como los fundamentos claros para un farmacólogo se basan en datos biológicos, neurológicos y químicos, el comité se encontró en una vía muerta tratando de definir lo que ya estaba prohibido. En respuesta a las presiones, se decidió actualizar el concepto de adicción, tal como lo expuso la OMS en 1957 durante su 7º periodo plenario de sesiones, y distinguir entre drogas productoras de hábito y drogas productoras de adicción. La adicción se definió como estado de intoxicación crónica y periódica originada por el consumo repetido de una droga, natural o sintética, caracterizada por 1. Una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio. 2. Una tendencia al aumento de las dosis. 3. Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos. 4. Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad. Por contrapartida, el mero hábito era un estado debido al consumo repetido de una droga, un deseo en vez de una compulsión, con poca o ninguna tendencia al aumento de la dosis y cierta dependencia psíquica, pero sin dependencia física, caracterizado por efectos que caso de ser perjudiciales se refieren sobre todo al individuo. El comité no encontró mejor modo de acallar las críticas de incoherencia científica sin lesionar los intereses de la legislación vigente. Al hablar de tendencia a la tolerancia y de dependencia física o psíquica, trataba sin duda de no dejar fuera del concepto de adicción los derivados del cáñamo y la cocaína. Por supuesto, el comité defendía que las drogas no prohibidas eran productoras de simple hábito, sin dependencia física y con perjuicio solo para el individuo. Pero el expediente resultaba objetable, no solo para las bebidas alcohólicas, sino para anfetaminas, barbitúricos, meprovamato y otros varios sedantes e hipnóticos considerados drogas con mínimo potencial de abuso. Era, por ejemplo, absurdo negar que los narcóticos legales producían miles de veces más accidentes de circulación y otras violencias intra y extrafamiliares que los ilegales. Era ridículo clasificar las anfetaminas en el grupo de drogas con poca tendencia al aumento de las dosis, y era groseramente inexacto negar el carácter adictivo de todos los somníferos y sedantes lícitos. Simplemente, nada de ese pronunciamiento parecía técnicamente admisible, aunque su vehículo formal fuesen las series de informes técnicos. No era farmacología, y tampoco era ciencia social o derecho, pues las definiciones de adicción y hábito carecían de requisitos lógicos mínimos, prejuzgando donde debían presentar variables cuantificadas, y procediendo por suma de características en vez de exponer el punto de partida común o diferencial. Tanto la distinción entre compulsión y deseo como la distinción entre tendencia y poca tendencia, o la distinción entre intoxicación crónica y estado debido al consumo repetido, eran evidentes arbitrariedades cuando no meros juegos verbales. Había que pensar, por ejemplo, que los millones de adictos al círculo infernal anfetamina barbitúrico no sufrían una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio, no se encontraban intoxicados y experimentaban poca o ninguna tendencia a aumentar sus dosis, mientras los usuarios de cáñamo se hallaban por fuerza en la situación exactamente inversa. Como el pronunciamiento del comité de expertos acontece en el momento álgido de paz farmacrática, cuando Estados Unidos fabrica anualmente unas 1.000 toneladas de barbitúricos y anfetaminas para uso interno, la reacción que produjo en medios especializados fue de escándalo. La distinción entre adicción y hábito resultaba tan ideológica que equivalía a una diferencia entre sucio y limpio, cuando se pedía de los expertos en farmacología algo distinto de una ética parda. Indudablemente, estaban sometidos a presiones, tanto de los gobiernos que les habían propuesto como por parte de las patronales farmacéuticas. Pero nada les impedía declarar la verdad o dimitir. De ahí que los propios especialistas oficiales de distintos países considerasen la actualización como expediente impreciso, equívoco y de corto alcance.
Hasta un experto oficial como G. Beren, de inquebrantable fervor prohibicionista, quedó estupefacto ante la declaración de 1957 y se sintió movido a decir: por extraño que parezca, el fenómeno del abuso de drogas nunca ha recibido una explicación científica satisfactoria. Ni siquiera se han formulado hipótesis. No es posible definir con claridad lo que no se concibe bien. 4 años después de formularse el concepto actualizado de adicción, se firma en Nueva York la Convención Única sobre Estupefacientes, donde no se define la adicción por creer las partes que ya se encargarán de hacerlo las autoridades nacionales. Evidentemente, el comité había decidido lanzar el balón sobre otros tejados. Sin embargo, las protestas de algunos farmacólogos dentro de la propia OMS comenzaban a adquirir caracteres tumultuosos. Resultaba inaudito que en medio siglo de aplicar una legislación planetaria sobre drogas adictivas, estupefacientes y adictos no hubiese sido posible producir una definición mínimamente aceptable de adicción y estupefaciente. Forzado por unos y otros, el 13º informe del Comité de Expertos en Drogas que Producen Adicción, reunido en Ginebra el otoño de 1963, explicó que no consideraba oportuno insistir en la adicción como fundamento legislativo. Al hacerse cada vez más manifiestas las dificultades, se han realizado varios intentos para tratar de encontrar un término aplicable al abuso de drogas en general. El elemento común a los distintos abusos parece estar constituido por un estado de dependencia, ya sea física o psíquica, o ambas a la vez. El comité de expertos recomienda sustituir los términos adicción y hábito por dependencia. Habían bastado 6 años para que la distinción propuesta en 1957 fuese desaconsejada por sus propios propugnadores. Ahora quedaba borrada la distinción farmacológica entre drogas lícitas o ilícitas, entre medicinas y estupefacientes, entre fármacos decorosos y fármacos intolerables. Pero eso no significaba que los prohibidos dejasen de estarlo, y que los autorizados no siguiesen siendo generosamente dispensados. Significaba solo que la máxima autoridad internacional no se sentía obligada a explicar científicamente sus recomendaciones y decisiones. El problema teórico de fondo se convertía en un problema terminológico, que con la extraordinaria amplitud de la dependencia permitía abarcar todas las drogas y ninguna, esto es, obrar de un modo absolutamente arbitrario en la materia. 3. El nexo entre biología y medidas de gobierno. Sin embargo, ya el pronunciamiento en favor de la dependencia contenía elementos nuevos, ligados a cierta autonomización del comité con respecto al sufragador americano, tanto como a una recepción de las tesis terapeutistas, aderezadas con elementos radicales. Aún admitiendo que la palabra adicción sugería la necesidad de un control, mientras la expresión dependencia no lo dejaba tan en claro, H. Halbach, jefe de División de Farmacología y Toxicología de la OMS en Ginebra, secretario de la reunión que preconizó el cambio de terminología, añadía que es imposible establecer una correlación automática entre datos biológicos concretos y las medidas administrativas que han de tomarse. Era un modo civilino de declarar que la biología y las medidas administrativas constituían cosas con fundamentos distintos, yendo así al corazón mismo del asunto. No habían sido farmacólogos, químicos o siquiera médicos quienes, atendiendo a razones químicas o farmacológicas estrictas, pusieron en marcha la legislación prohibicionista. Por eso mismo, era ya hora de aclarar, a quien quisiera entenderlo, que nunca podría justificarse con la biología en general. Aunque el término dependencia física o psíquica era de una vaguedad desconcertante, no había nada mejor que abarcase el elenco de drogas ilegales vigentes. E incluso la dependencia psíquica apareció en aquel entonces, 1968, cuando había unos 15 millones de norteamericanos fumadores de marihuana, muchos de ellos gente respetable, un término inadecuado para describir la relación de los usuarios con ciertos fármacos ilícitos. Por otra parte, el sector más incondicionalmente prohibicionista se sintió alarmado porque dependencia no subrayaba la nocividad intrínseca de los estupefacientes, narcóticos, sin comprender del todo, por la propia brusquedad del cambio propuesto, que el comité había liquidado pura y simplemente ese concepto a nivel científico, ligándolo a medidas administrativas.
Tal como en 1957 se dejaba guiar por la ideología prohibicionista robusta, en 1968 preconizaba una perspectiva fenomenológica, descriptive approach, en perjuicio de la moralizante tradicional, que apoyaba con todas sus fuerzas la distinción entre hábito, propio del consumo crónico de drogas decentes, y adicción, propio del consumo crónico e incluso esporádico de drogas indecentes. Halbach tuvo la audacia de seguir yendo al fondo y explicar. La relativa lentitud con que se incorpora el nuevo término dependencia a los textos legales y las reglamentaciones se debe en gran parte al carácter formal de estos. Cuando la actual actitud hacia la adicción haya evolucionado, pasando de punitiva a terapéutica, el fenómeno será reconocido en todas partes como una cuestión de psicosociopatología, y así se reflejará en el lenguaje legislativo. A. La psicotoxicidad. Estas manifestaciones marcan el comienzo de una disparidad de criterios en el seno de Naciones Unidas. Oponiéndose a la sugestión de la OMS, el presidente de la Comisión de Estupefacientes se apresuró a declarar: el término adicción posee una gran fuerza y figura en numerosos textos de valor jurídico, por lo que algunos autores temen que un nuevo cambio de terminología dé lugar a grandes complicaciones. En Ginebra, el comité de expertos representaba a las palomas, que abogaban por un cambio de mentalidad, basado en adoptar una postura positiva en vez de punitiva, arrastrando las grandes complicaciones anticipadas por el grupo de los halcones, concentrados en Viena, alrededor de la División de Estupefacientes, la Comisión de Estupefacientes y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE. Para la JIFE fue un golpe bajo la decisión del comité de llamarse Comité de Expertos en Drogas Productoras de Dependencia, pues eso dejaba en el aire el nombre mismo de las centrales vienesas. Además, el grupo ginebrino apoyó, en su 16º informe 1969, una definición de dependence peligrosa por aséptica, y por retener el único elemento objetivo esbozado en todas las definiciones previas: estado psíquico, y en ocasiones también físico, debido a la interacción de un organismo vivo y un fármaco, caracterizado por varias reacciones, entre las que se encuentra la compulsión a volver a consumirlo de forma continua o periódica. A sensu contrario, el simple deseo de repetir ocasionalmente una experiencia con algún psicofármaco, tanto legal como ilegal, no constituía problema médico o jurídico. La dependencia no era consumir un estupefaciente, por definición adictivo, sino la incapacidad de un individuo para dosificarse cualquier tipo de drogas, cosa demostrable solo tras un examen de cada caso singular. Por tanto, no era heroinómano el que tomase heroína, ni cocainómano el que tomase cocaína, sino solo aquel que hiciese un empleo compulsivo de tales fármacos. El conjunto de la actitud resultaba intolerable para la FBN americana y la JIFE, que no modificaron su apoyo al concepto de los estupefacientes, ni su fe en que solo los fármacos clasificados expresamente como tales lo fueran. La definición de droga suministrada por la OMS también en 1969, sustancia que al introducirse en el organismo puede modificar alguna de sus funciones, era no menos intolerable por la falta de juicio crítico peyorativo. Solo quedaba asegurarse de que ninguno de estos pronunciamientos tuviese reflejo en la realidad legislativa nacional o internacional, y defender un concepto de aspecto prometedor como el de psicotoxicidad. Puesto que el comité de expertos desertaba del punto de vista ético-legal para atenerse a una perspectiva al fin farmacológica en su noción de droga y dependencia, los otros organismos internacionales aconsejaron retroceder a algunas de las primeras construcciones teóricas de la OMS. Allí destacaban las ideas expuestas en 1952 por P. O. Wolf, jefe de la sección de drogas adictivas. Según Wolf, las drogas psicoactivas podían ser: a. fatalmente productoras de necesidad imperiosa, b. jamás productoras de necesidad imperiosa, c. dependientes del factor psíquico individual. Un aprecio parecido mostraban por la clasificación de Aporot, que distinguía las grandes adicciones o adicciones mayores, opio, cáñamo, cocaína, etc., y cierto número de pequeños hábitos familiares en relación con algunas sustancias inofensivas en su uso habitual y moderado, alcohol, tabaco, café, etc.
mejores o peores, estas clasificaciones reafirmaban la distinción entre adicción y hábito hecha por la OMS en 1957 y tenían en común con el espíritu prohibicionista original. Antes del terapeutismo, relegar lo más posible al olvido la constitución psíquica del drogado. En definitiva, hacían posible conservar el concepto farmacológico de las drogas, considerando a unas malignas, a otras benignas y a otras indiferentes, con independencia de la biología, la ocasión y la persona. Como cualquier otro neologismo, la psicotoxicidad presentaba ciertas resonancias técnicas y permitía seguir creyendo en estupefacientes per se, intrínsecamente tales, aunque no produjeran dependencia física o siquiera tolerancia. Sin embargo, los psicotóxicos no hacían sino resucitar textualmente la problemática de los venenos del alma, fundamento tradicional de la censura teológica y política en sus diversas manifestaciones, apoyada siempre sobre la pretensión de proteger el entendimiento ajeno de un error u otro. Se trataba por eso de un neologismo, aunque no de un concepto nuevo. El café, por ejemplo, era psicoactivo, mientras el haschish era psicotóxico. Psicotóxico no quería decir neurotóxico, concepto determinado, que requiere probar una lesión en puntos definidos del sistema nervioso, sino cierta forma indeseable de influir en el comportamiento o el raciocinio. Por su parte, la declaración de indeseabilidad era prerrogativa de autoridades gubernativas, sin nexo alguno con el sentimiento de los usuarios o el criterio de los científicos. 4. La categoría de sustancia psicotrópica. Cuando la controversia mundial sobre drogas alcanzó su punto crítico en los años 60, el concepto de psicotoxicidad evolucionó hacia el de psicotropía, el cual unificó las restricciones impuestas a las nuevas drogas según el convenio de 1971. Aunque esta nueva noción resultaba más abstracta y vaga que la anterior, presentaba la ventaja de ser, en principio, neutral. Una droga psicotrópica no era ni buena ni mala, sino simplemente capaz de alterar el juicio, el comportamiento, la percepción o el estado de ánimo. Sin embargo, el convenio incluía una mención al uso indebido y a los efectos nocivos, lo cual permitía cierta discrecionalidad a las autoridades. El uso indebido se daba cuando el usuario no tenía la autorización correspondiente de una autoridad, y los efectos nocivos se estimaban a discreción de las autoridades policiales. Aunque la tendencia de la legislación internacional sobre drogas era establecer normas en blanco, el convenio de 1971 fue particularmente notable en esta dirección, ya que no proporcionaba parámetros objetivos de actuación para las autoridades encargadas de ponerlo en práctica. En esencia, el legislador convirtió a los poderes ejecutivos en legislativos, lo cual implicaba que la práctica se convirtiera en la única teoría. En efecto, para que una sustancia sea incluida en alguna de las listas es preciso que a juicio de la OMS sea efectivamente psicotrópica, cree un estado de dependencia y haya pruebas de que constituye un problema sanitario y social que justifica la fiscalización internacional. Pero en ese mismo artículo la mención a uso indebido y efectos nocivos socava el principio de legalidad, pues la declaración acerca de ese decisivo aspecto no corresponde a la OMS sino a jefaturas gubernativas. Si podía oponerse al concepto de sustancias psicotrópicas ser un puro cajón desastre, ¿acaso no son sustancias psicotrópicas las cartas de amor, las letras de cambio, los símbolos de diversos tipos, etc.? En la indeterminación total de lo indebido y lo nocivo se completaba el círculo vicioso inherente a la psicotoxicidad. De ahí que sustancias como la psilocina, incapaces de definición de crear dependencia y prácticamente no consumidas desde su descubrimiento por más de un centenar de personas en todo el planeta, lo cual excluye todo problema sanitario y social, estuviesen desde el principio incluidas en la lista y de fármacos superpeligrosos, simplemente porque su parecido químico con la LSD implicaba una automática presunción de sustancia psicotóxica. Lo esencial de la reacción prohibicionista que cristaliza en el convenio de 1971 fue confirmar el derecho estatal de intervenir en la esfera íntima. Si en 1920 se hubiese sugerido otorgar a los estados y a la Liga de Naciones la defensa del juicio o el comportamiento o la percepción o el estado de ánimo de los ciudadanos, ante cualquier tipo de fármacos, la iniciativa habría producido una mezcla de estupor e hilaridad.
Los ciudadanos solo necesitaban ser protegidos de ciertas sustancias específicas y precisamente porque producían adicción. La historia de las definiciones de adicción tiene el interés de mostrar cómo se coima ese paso a nivel legislativo. Semejante a un objeto que va desapareciendo al aumentar la atención puesta sobre él, a la hora de comenzar a prohibir los narcóticos parecía claro que era, va dejando de parecerlo cuanto más perentoriamente es reclamada una definición, y finalmente el término se esfuma como idea científica para ceder su puesto a cualquier cuerpo químico capaz de modificar alguna función del sistema nervioso central. Pero esfumarse como idea científica no implicaba desaparecer como categoría ético-legal. El convenio de 1971 dejó inmodificadas las listas de estupefacientes prohibidos por la Convención Única de 1961 y añadió cierto número de psicotropos, reservando a la comunidad internacional incluir cualquier otro con uso indebido y efectos nocivos, a tenor de lo que sugirieran las brigadas encargadas de reprimir el tráfico y consumo de estupefacientes en cada país. La iniciativa de un sector del Comité de Expertos para convertir la actitud punitiva en psicosociopatología quedó abortada de raíz. De las sustancias psicotrópicas se encargarían los mismos Probation Agents encargados de las demás, y estaba claro que parte de ellas, las de la lista I, eran estupefacientes en sentido máximo, y la otra parte estupefacientes en sentido mínimo, medicinas. La pregunta ¿qué drogas son peligrosas y merecedoras de control? Tiene ya una respuesta terminante. Son peligrosas y merecedoras de control aquellas cuyo consumo alarme a las fuerzas del orden en cada territorio. Drogas peligrosas son las drogas prohibidas. Es la prohibición aquello que determina la naturaleza farmacológica de algo, en vez de ser esa naturaleza lo que determina su prohibición. Aparentar lo contrario, durante 60 años, había sido un modo de preparar a la sociedad para que aceptase el inevitable crecimiento de la administración pública. 3. Un ejemplo de palomas y halcones. Para concluir este breve análisis de los avances y retrocesos, dudas y reafirmaciones que han marcado la evolución legislativa, resulta interesante resumir la posición de la OMS y la JIFE, tal como se expresa en publicaciones especializadas de finales de los años 60 y principios de los 70. Se observan dos actitudes prácticamente opuestas y en gran medida incompatibles que coexisten dentro de los propios organismos sanitarios, políticos, jurídicos e incluso policiales de cada país. Por un lado, está el enfoque prohibicionista riguroso, motivado por la lucha contra la psicoudelia, y por el otro, el enfoque terapéutico avanzado que interpreta la situación de manera diferente. Dos ejemplos notables de estas posturas se pueden encontrar en publicaciones españolas: el número extraordinario de la Gaceta Médica dedicado a las drogas, que consiste en un largo diálogo entre 4 destacados profesionales, y el curso monográfico sobre drogas nocivas editado por la Dirección General de la Guardia Civil, que recoge las conferencias de 5 destacados profesionales. 1. La polémica en cuanto al fundamento. La postura del curso es que el Estado futuro se basará en la policía. Las enfermedades solo se curan con médicos, y el policía o guardia es el médico del cuerpo social, enfermo ahora gravemente de drogas. Por otra parte, el peligro viene ya del mundo animal, pues algunas hormigas mantienen ciertos parásitos con el único fin de chupar o libar sus secreciones para embriagarse, gran vicio de la virtuosa, de la casta, sobria, austera y laboriosa república. Acontece, con todo, que en el mundo contemporáneo la amenaza no es solo moral sino política, pues consumir fármacos ilícitos va unido a la subversión. Unido a la droga van el erotismo, la pornografía y la violencia, muchas veces disimuladas bajo la capa del farisaico pacifismo de ciertos melenudos, antes antisociales, nihilistas y portadores del virus que puede dar al traste con nuestra civilización. Es fácil comprobar la nefasta influencia de la droga comunismo. Hace unos días Interpol Londres informó haber detenido a 3 ingleses traficantes de droga complicados en actividades promaoístas, y entre cuyos objetivos figuraba el fomento del consumo de tóxicos. ¿Quién puede olvidar esos movimientos huelguísticos o de rebelión estudiantil o de desenfrenado pacifismo que explotan sistemáticamente casi a la vez en el mundo? ¿Es que acaso no tienen todos ellos un origen común? Más China,
en tanto que logra emponzoñar al mundo occidental gracias a la claudicante complacencia de nuestro mundo cómodo y egoísta, adopta medidas para erradicar la plaga de su suelo. En una sola jornada, en Cantón, son fusilados 275 toxicómanos. Con una cura tan expeditativa, seguros están los chinos de que ni habrá una nueva recaída. Según el magistrado, la perspectiva a adoptar es por eso mismo más pragmática que conceptual, ligada a soluciones tan simples como sea posible. La teoría de la enfermedad es menos relevante que su terapéutica. En esta materia más trascendente que la búsqueda del concepto es el cuidado en la práctica de la medida o remedio que se utilice para su eliminación. Estamos ante una sanación del espíritu del hombre. El uso de estupefacientes se halla unido inexorablemente al cuadro del delito. El proxenetismo es consustancial a él. Robos y muertes, y lo mismo el homosexualismo, tienen lugar frecuentemente entre los adictos, pues la pérdida de los resortes morales y el estado anímico de inhibición que produce la droga son campo abonado para la materialización de acciones delictuosas. Este es el gran mal de la droga. El nexo entre droga y anormalidad sexual aparece con diversos matices. Una menor, cuando cree que los padres no le permiten vivir con arreglo a su capricho, concierta con un melenudo su boda, sin importarle que sea invertido, impotente o neutro. Este ejemplo creo que puede arrojar luz suficiente sobre la podredumbre que se agita en el fondo de toda esta lacra que hoy se extiende mucho más rápidamente de lo que se piensa en nuestro solar. Según el alto funcionario de sanidad, entre los psicotrópicos de que se valen, de psichedelic, estado de gran calma, destaca el cannabis, que tomado en dosis tóxicas produce la muerte por parálisis respiratoria. Al parecer, se rebaja de tal modo la voluntad que provoca el deseo sexual con afán brutal. Se le denomina hierba del amor, y si no es un afrodisíaco, su utilización lleva al individuo a la orgía sexual. Puede decirse que hay perfecto acuerdo en cuanto al fundamento del problema entre los autores del curso, y que puede resumirse en el singular empleado por todos para referirse a los psicofármacos. No se trata de algo plural, sino siempre y en todos los casos de la droga. Por contraste, los reunidos en la Gaceta Médica hablan siempre de las drogas. Sus opiniones en cuanto al fundamento del problema son también distintas. Según el farmacólogo, se vislumbra ya la evolución que va a experimentar la problemática que comentamos, es decir, el enfocar el problema de las drogas desde un punto de vista científico, social, médico, farmacológico, adoptando una postura positiva más que punitiva. La opinión del sociólogo, ante una pregunta sobre lo positivo de las drogas, resulta instructiva, sobre todo porque habla de las incluidas en la lista y del convenio de 1971. La LSD parece que ha dado buenos resultados en la lucha contra el alcoholismo. Otras drogas producen una sana euforia y confianza en sí mismo. En bastantes casos, las drogas se han utilizado para estimular la creatividad, el sentido religioso y, en general, la sensibilidad. Los datos parecen mostrar que en la mayoría de estas comunidades, San Francisco, está muy desarrollado el sentido de la hermandad bondadosa y filantrópica, que no se da en otros grupos. Los alucinógenos en concreto, y en particular la marihuana, suelen facilitar mucho las relaciones humanas, a la par que estimulan la sensibilidad para percibir la belleza de la naturaleza, en particular de la música y pintura, temas que se repiten con frecuencia en largas horas de conversación que dejan en el interlocutor una impresión agradable de acogida y benevolencia. El criterio del psiquiatra sobre males y ventajas de los psicofármacos en general es igualmente instructivo. El problema más importante es, sin duda, el abuso de tranquilizantes, somníferos y alcohol, que pueden producir dependencia física o adicción, y requieren aumentar la dosis para obtener los mismos efectos, tolerancia, con síntomas físicos graves en caso de interrupción, síndrome de abstinencia. A diferencia de otras drogas menos análogas como la marihuana, estas sustancias presentan mayores peligros. Sin embargo, tanto estas drogas como otras han contribuido y seguirán contribuyendo al bienestar de la humanidad. A pesar de sus potenciales peligros, muchos investigadores en todo el mundo trabajan en encontrar sustitutos seguros para estas sustancias.
Es alentador pensar en la posibilidad de lograr tal objetivo en el futuro. Por lo que respecta al penalista, su postura presenta matices de claro radicalismo. Considera que la incriminación, las instituciones judiciales y la propia ley son factores causales decisivos en el abuso y tráfico de drogas, básicamente a través de 3 vías. 1. Hipertrofia punitiva. Incriminación excesiva. En la sociedad actual, dirigida excesivamente por militares y hombres de guerra, predominan las legislaciones represivas, especialmente en lo que afecta a las drogas, y se van ocultando 2 verdades fundamentales. A. El hombre solo es hombre en cuanto que es libre. B. El hombre, por naturaleza, procura romper las barreras que le obligan exteriormente a avanzar por tal o cual camino. Los excesivos controles legales solo engendran desprecio a la ley. 2. Incriminación arbitraria. Algunos legisladores describen las figuras delictivas referentes a las drogas con poca o ninguna precisión. Suelen formular tipos abiertos, o leyes penales en blanco, abiertas y con penas más o menos indeterminadas, además de lesionar el principio de legalidad, produce inseguridad en los ciudadanos y efectos criminógenos. La reincidencia en la criminalidad por drogas se debe, con relativa frecuencia, a la incriminación arbitraria en este área. 3. Incriminación con finalidades políticas. A veces se tipifican acciones y conductas por razones de política, sin, o en contra de, razones de política criminal. En ciertos momentos críticos, los políticos necesitan encontrar un chivo expiatorio. Esta víctima brota como producto de estrategias políticas, más o menos conscientes, especialmente cuando los fundamentos de la autoridad se debilitan, en nuestros días. El poder suele utilizar los medios de comunicación para exagerar la peligrosidad del supremo enemigo, y así consigue 3 resultados. A. Restablecer la solidaridad social, que estaba debilitándose. B. Apartar la atención pública de los problemas reales y desviarla hacia problemas montados por la propaganda. C. Crear admiración y gratitud hacia las personas e instituciones que combaten contra los adversarios del bien común. No raras veces el poder necesita vocear con toda clase de megáfonos ciertos delitos de drogas para así lograr la discutible y quizá injusta unidad y aceptación de los valores políticamente defendidos. Y para silenciar otros delitos más graves, por ejemplo, de fraudes fiscales, de urbanismo, de corrupción pública, etc. 2. La polémica en cuanto a prevención y represión. Después de que el Curso y la Gaceta Médica no lograron ponerse de acuerdo en cuanto a la situación actual, la disparidad continuó manifestándose en cuanto a qué medidas tomar. Es importante destacar que, en la transición de los años 60 a los 70, el asunto en España era relativamente sencillo. No había ningún adicto a drogas en prisión y se había reducido el número de personas que eran dependientes de morfina o heroína de 1.497 en 1965 a 884 en 1970, siendo este problema inexistente en la actualidad. Tampoco había un problema con la cocaína, ya que las farmacias vendían libremente todo tipo de anfetaminas y otros estimulantes, y los pocos consumidores de cocaína pertenecían a la alta sociedad. Por lo tanto, la batalla se libraba contra los consumidores de marihuana, haschish y LSD, que pasaron de 391 detenidos en 1969 a 1.280 en 1973. El problema era una respuesta institucional a la contracultura psicodélica, o como opinaba el titular de Ética y Sociología de la Universidad de Madrid, hacer frente a los hippies, ya que hippies proviene de la apertura trasera de la nalga donde se inyecta la morfina. En cuanto a la teoría de la prevención y punición, el magistrado pasa revista a las leyes vigentes, que arbitraban de 6 a 12 años de condena para fabricación y tráfico, pudiendo elevarse hasta a 20 en casos de apología y reincidencia, y extrae a título de conclusión: el cuerpo de normas penales no es todo lo vigoroso y fuerte que el mal exige. Quiero remarcar que deben agravarse considerablemente las penas que castigan el tráfico ilícito de alucinógenos. El toxicómano debe ser tratado, en primer término, como un enfermo, por medio de las medidas de seguridad sanatorias para su espíritu.
pero al propio tiempo debe ser condenado a penas privativas de libertad para que comprenda a sí mismo que su conducta es contraria al orden de una sociedad sana y normal, y que la libertad que Dios le ha dado, y la sociedad le fomenta, no puede ser utilizada en la destrucción de la personalidad. Para el jefe de especialistas antidroga, la acción queda limitada a poner en práctica unas normas preestablecidas contra aquellas personas que están actuando al margen de lo mandado. Sin embargo, sería a su juicio conveniente recoger en la legislación algunas prescripciones adicionales, y concretamente las siguientes. Aplicar la pena de delito consumado a los actos preparatorios, a la tentativa y la frustración. Incluir como categoría de estado peligroso el mero consumo ilícito de drogas nocivas, sin exigencia de habitualidad. Considerar al toxicómano como un enfermo, sin que ello presuponga, en modo alguno, su irresponsabilidad. La anotación como consumidor o traficante de drogas en su pasaporte y documentos de identidad. Pérdida de ciertos derechos civiles. Tenerlo en cuenta cuando pasen a cumplir el servicio militar o se coloquen para despegar su actividad, oficio o profesión. El punto de vista de Beristain no puede ser más dispar. Los penalistas tenemos el tejado de vidrio en este sector, pues carecemos de las instituciones necesarias y nuestras leyes en bastantes puntos importantes resultan improvisadas, deficientes y criticables. Deseamos una política criminal que respete al máximo la libertad individual y pretenda educar a los ciudadanos para usar y disfrutar, homo ledens, todos los bienes hasta el límite que permita la convivencia. A su juicio, el artículo del Código Penal relativo a las drogas ilícitas debería formularse no como delito de peligro abstracto sino de peligro concreto, y nunca como tipo penal en blanco. La redacción que propone es la siguiente. Quienes fomenten el uso indebido de drogas que producen dependencia, y por ello pongan en peligro concreto la salud de alguna persona, serán sancionados con la pena de privación de libertad o multa de 1 mes a 1 año. Las penas de este artículo se impondrán en su grado máximo a, si los destinatarios son menores de 18 años, b, al facultativo que prescribiere o despachare tales drogas, sin cumplir los requisitos formales. La disparidad se observa comparando los criterios del penalista con los del jefe de especialistas antidroga. Si salimos convencidos del peligro que supone el terrible mal de las toxicomanías, y poseemos este espíritu que juzgamos indispensable para poderlo transmitir a los demás, triunfaremos. Y con los del magistrado. Que Dios nos proporcione la exoneración de este gran peligro mundial de la droga. Que España siga siendo un espejo de virtudes para el universo. Los grupos representados por el manual y la Gaceta Médica presentan claramente sus discrepancias y las ideas recurrentes de cada postura. En efecto, a nivel mundial se ha extendido una controversia que podría resumirse en la que expresan estos expertos, aunque parezca increíble que estén hablando sobre el mismo tema. Fin.